Hola, curiosas y curiosos de las redes sociales. Hoy os voy a hablar de una de las redes sociales sobre cine más interesante. Y además lo haremos hablando de las 10 mejores películas de la última década. Estoy hablando de Film Affinity. Seguro que muchos de vosotros ya la conocéis, y es que se trata de una web de referencia para los que nos gusta el buen cine. Film Affinity es una página web de recomendaciones de películas, series y documentales creado en 2002 en Madrid. Sí, tiene ya 18 años. Y la crearon el crítico de cine Pablo Courberdú-Schumann y el programador Daniel Nicolás. Lo bueno del sitio es que los usuarios registrados, entre los que me incluyo desde hace al menos 10 años, es que podemos calificar películas. Sí, poner notas a las pelis. Y lo bueno es que podemos encontrar películas recomendadas en función de nuestras propias calificaciones y gustos. Algo que es brutal. Además, podemos escribir cualquier tipo de listas de películas e incluso escribir reseñas. Y por otro lado, la web también incluye contenido de los principales servicios de transmisión, como pueden ser Netflix, HBO, Movistar Plus, Filmin o Rakuten TV. Y también, claro, están al día de la cartelera de cine. Piensa curioso que la web tiene nada más y nada menos que 3 millones de usuarios únicos en España, y sirve a más de 47 millones de páginas en todo el mundo, incluido la Wikipedia. Pues bien, hoy, gracias a las recomendaciones de los usuarios, de todos los usuarios de Film Affinity, vamos a ver cuáles son las 10 mejores películas valoradas de la última década. ¿Qué os parece? Mola, ¿no? Y es que es una votación totalmente social, así que es súper interesante. Pues nada, te recomiendo que la veas, que me acompañes, y si quieres estar informado continuamente, no dudes en suscribirte y darle a la campanita. Cada semana cuelgo 3 vídeos. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Pues sí, curioso, Film Affinity es una red social especializada en cine que cuenta con más de 700.000 usuarios registrados, además de 140 millones de votaciones y más de 675.000 críticas escritas. Una página de votación y recomendación de películas, series y documentales, pero que es, en definitiva, una red social donde puedes ver que votan tus amigos. Y eso mola un montón. Y es que si te gusta el cine y las series, seguramente te gustará opinar sobre lo que ves y aparte descubrir nuevos contenidos. Unos contenidos recomendados en exclusiva para ti, ya que el sistema, gracias a las votaciones que realizamos y a los gustos de toda la comunidad, te recomienda contenidos personalizados para ti. Pues bien, ¿queréis saber cuáles son las películas con mejor nota de la última década? Para ello, he filtrado las películas del 2010 hasta el 2019 y que tengan un mínimo de 10.000 votos. Y si tienen la misma nota, tendrá mejor clasificación la que más votos tenga. ¡Vamos a ello! Whiplash, en la 10ª posición, con una nota de 7,8 y más de 55.000 votos, tenemos a Whiplash, un fantástico drama dirigido por Damien Chazelle y protagonizado por Miles Teller y J.K. Simmons. Un film que ganó 3 premios Oscar y un Globo de Oro. En esta cinta pudimos ver a Andrew Neiman como un joven y ambicioso baterista de jazz que, marcado por el fracaso de la carrera literaria de su padre, está obsesionado con alcanzar la cima dentro del elitista conservatorio de música de la costa este en el que estudia. Del revés. En 9ª posición, con una nota de 7,8 y más de 70.000 votos, tenemos una espectacular película de animación dirigida por Pet Docter y Ronnie del Carmen, llamada Del revés y, cómo no, es un film de la factoría de Pixar y Disney. En ella vemos cómo las 5 emociones que conviven en el interior de una niña llamada Riley, alegría, tristeza, ira, miedo y asco, compiten por tomar el control de sus acciones cuando la pequeña se traslada junto a su familia a vivir a San Francisco. En ella veremos cómo la adaptación a una nueva ciudad, una nueva escuela y unos nuevos compañeros no será sencilla para Ridley. Este largometraje logró el Oscar como mejor film de animación y fue nominada también a mejor guión original, además de ganar también los premios Annie, los premios BAFTA y los Globo de Oro como mejor película de animación. Interestelar. En 8ª posición encontramos una de las películas que más me gustaron de la última década. Estoy hablando de Interestelar, una obra creada por Christopher Nolan en la dirección y tanto Christopher como Jonathan Nolan en el guión. En la peli vemos que gracias a un descubrimiento, un grupo de científicos y exploradores encabezados por Cooper, protagonizado maravillosamente por Matthew McConaughey, se embarcan en un viaje espacial. Y lo hacen para encontrar un lugar con las condiciones necesarias para reemplazar a la Tierra y comenzar allí una nueva vida. El largometraje ganó el Oscar a los mejores efectos visuales.
y tuvo además 5 nominaciones. Y en Film Affinity obtuvo más de 90.000 votos con una nota media de 7,8. Django desencadenado. Django, una excepcional película de uno de los directores que más me gustan, Quentin Tarantino, está en la 7ª posición con una nota de 7,9 y más de 100.000 votos. En ella vemos a un ex esclavo que une fuerzas con un cazador de recompensas alemán que lo liberó y lo ayuda a buscar a los criminales más buscados del sur de los Estados Unidos, con la esperanza de reencontrarse con su esposa. El film ganó 2 Oscars, 2 Globos de Oro y 2 premios BAFTA. Toy Story 3. En la 6ª posición nos encontramos a otra película de la factoría Pixar y Disney. Estoy hablando de la maravillosa Toy Story 3. Para mí, la mejor película de animación de toda la historia. Y es que se trata de una película que te hace tener todo tipo de emociones. Así, cuando su dueño Andy se prepara para ir a la universidad, el vaquero Woody, el astronauta Buzz y el resto de sus amigos juguetes comienzan a preocuparse por su incierto futuro. Y es que todos acaban en una guardería, donde comenzarán una serie de trepidantes y divertidas aventuras. Este film ha obtenido más de 110.000 votos con una nota media de 7,9 en Film Affinity. Casi nada. Y además ganó 2 Oscar, un Globo de Oro y un premio BAFTA. Coco. En la 5ª posición, otra película de Pixar, Coco. Y es que esta empresa que Steve Jobs llevó a lo más alto hace largometrajes de animación extraordinarios. En ella vemos como Miguel es un niño que sueña con ser músico, pero su familia se lo prohíbe. Y lo hacen porque su tatarabuelo músico lo abandonó. Por ello, quieren obligar a Miguel a ser zapatero como todos los miembros de la familia. Pero por accidente, Miguel entra en la tierra de los muertos, de donde solo podrá salir si un familiar difunto le concede su bendición. Pero su tatarabuela se niega a dejarlo volver con los vivos si no promete que no será músico. Debido a eso, Miguel escapa de ella y empieza a buscar a su tatarabuelo. Coco ganó 2 premios Oscar, un Globo de Oro y un premio BAFTA. Y en Film Affinity obtuvo más de 40.000 votos con una nota de un 8. Intocable. Pues bien, en 4ª posición tenemos una película francesa que a mí en el cine me cautivó. Estoy hablando de Intocable, una brutal película dirigida por Oliver Nakache que nos cuenta una historia, una extraña amistad que desarrollan un millonario que quedó paralítico en un accidente y un joven de los suburbios. Ya os digo, me acuerdo cuando vi esta película en el cine y quedé maravillado. Y es por eso que tiene una nota media de un 8 y más de 100.000 votos en Film Affinity. Además, fue nominada como mejor película no inglesa tanto en los Oscar como en los Globos de Oro. Y bueno, ¿qué 3 películas estarán en el top 3? Origen. En la 3ª posición tenemos a la que para mí es la mejor película de la década. Estoy hablando de Origen. Y esta es la 2ª película de Christopher Nolan en el top 10. Uno de los directores que más me apasionan a mí y, como veis, a muchos usuarios de Film Affinity. En esta película vemos a Don Cobb, interpretado maravillosamente por Leonardo DiCaprio, como un ladrón con una extraña habilidad. Su habilidad es entrar en los sueños de la gente. Y es que es capaz de robarle los secretos de sus subconscientes. Y claro, su habilidad lo ha vuelto muy popular en el mundo del espionaje corporativo. Pero ojo, que ha tenido un gran costo con la gente que ama. Cobb obtiene la oportunidad de redimirse cuando recibe una tarea imposible: plantar una idea en la mente de una persona. Si tiene éxito, será el crimen perfecto. Pero ojo, que un enemigo se anticipará a sus movimientos. Tremenda película. Además, el film ganó 4 Oscars y tuvo una nota media de 8 en Film Affinity, con casi 150.000 votos. Parásitos. ¡Sorpresa! En la 2ª posición tenemos una película coreana que se titula Parásitos. Una película que aún a fecha de hoy está en cartelera y que no he visto, pero que sin duda miraré. Y es que tiene una nota media de 8,1 con más de 15.000 votos. Y eso es sinónimo de gran película. En ella veremos cómo tanto Ji-tae como su familia están sin trabajo. Cuando su hijo mayor, Ji-woo, empieza a recibir clases particulares en la adinerada casa de Park, las dos familias, que tienen mucho en común pese a pertenecer a 2 mundos totalmente distintos, comienzan una relación de resultados imprevisibles. Por cierto, ya ha ganado el Globo de Oro a la mejor película de habla no inglesa y está nominada a los Oscars. Y la número 1 es... Joker. Pues sí, curioso, la afamada película del Joker está en la 1ª posición de este ranking.
Y es que, ojo, está nominada a 11 Oscars, y eso no se puede decir todos los días. En ella vemos como Arthur Fleck, protagonizado por un sublime Joaquin Phoenix, adora hacer reír a la gente, pero su carrera como comediante es un fracaso. El repudio social, la marginación y una serie de trágicos acontecimientos lo conducen por el sendero de la locura y finalmente cae en el mundo del crimen. Además, esta película ya ha ganado 2 Globos de Oro y en Film Affinity ha recaudado más de 40.000 votos con una media tremenda de 8,2. Y nada curioso, estas son las 10 mejores películas de la década según los usuarios de Film Affinity. Pero ojo, que esta lista irá cambiando en los próximos años, ya que las votaciones siguen siempre abiertas. ¿Estáis de acuerdo con la lista? ¿Cómo os habéis quedado? Curiosas y curiosos. ¿Qué os ha parecido este vídeo? ¿Qué película incluirías en este top 10? Podéis dejar vuestras opiniones en los comentarios, los leo todos. Y nada, aparte de darle like al vídeo, suscribíos y campanita, mira este vídeo aquí, que te va a molar seguro. Y si no eres suscriptor, dale a este botón. Y estos 2 botones son mis otros 2 canales, tanto Ciencias de la Ciencia como Historias de la Historia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.